En la clase anterior ya hemos visto la forma general de las ecuaciones de Cauchy-Euler de orden n, que son no homogéneas. Ya vimos que a la solución general se le busca como una suma de dos soluciones, en la que una es la solución general de la ecuación homogénea y la otra es una solución particular de la ecuación no homogénea. Para resolver las ecuaciones de orden superior o de orden 3, 4, etc., nos vamos a basar en los métodos para resolver ecuaciones de orden 2, que siguen siendo ecuaciones de Cauchy-Euler. Entonces, para resolver a las ecuaciones no homogéneas, primero vamos a resolver a las ecuaciones homogéneas, precisamente porque las soluciones de la ecuación diferencial no homogénea siempre se escribe como una suma de dos soluciones. Una solución que es solución general de la ecuación homogénea y la otra que es una solución particular de la ecuación no homogénea. ¿Verdad? Esa es la teoría general. Entonces, en la clase pasada también vimos cómo son las ecuaciones de segundo orden homogéneas y que sean de Cauchy-Euler. Ya vimos que cuando tenemos este tipo de ecuaciones, nosotros buscamos a la solución de una forma especial. La y de x se le busca como x a la m, donde m es un número real que debemos determinar. Como se trata de una ecuación de segundo orden, que está aquí, esta es la ecuación de Cauchy-Euler de segundo orden homogénea, entonces necesitamos dos soluciones linealmente independientes para poder encontrar a la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Si la buscamos, o si buscamos esas dos soluciones linealmente independientes de esta forma, entonces, cuando derivemos y sustituyamos en la ecuación diferencial, en la derivada y en la segunda derivada, y en la propia función y, vamos a llegar a que x a la m será un factor común en cada uno de esos términos. Y ese factor común x a la m va a multiplicar a un polinomio. Ese polinomio es esta parte izquierda de esta ecuación. Es decir, para que ese producto sea cero, lo que debe ser cero es que este polinomio debe ser cero. Y de ahí es donde cuando llegamos a la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial. Entonces, lo que sigue es revisar qué es lo que pasa con esta ecuación característica. ¿Está bien? Como es una ecuación de orden, de segundo orden, o de segundo grado, perdón, esta ecuación tiene dos raíces. Esas dos raíces pueden ser reales distintas, pueden ser reales repetidas, o pueden ser complejas. Entonces, ya vimos el caso en que esta ecuación tiene dos raíces reales distintas. En ese caso, digamos que la solución de la ecuación diferencial son una M1 y una M2. En ese caso, la solución general se escribe como C1 por X a la M1 más C2 por X a la M2. ¿Está bien? Porque además se prueba que esas soluciones X a la M1 y X a la M2 son soluciones linealmente independientes. Entonces vamos a ver el caso, hoy vamos a ver el caso en que tengamos raíces reales repetidas de esta ecuación característica. Si eso ocurre, es porque a fuerza el discriminante de esa ecuación nos da 0. Por eso es que salen raíces reales repetidas. Pero además sabemos quién es esa raíz. La raíz es, aplicando la fórmula cuadrática, es m igual a a sub 2 menos a sub 1 sobre 2 a 2. ¿Verdad? Entonces, vamos a ocupar esta información después, cuando queramos reducir en algún momento una integral. Y también vamos a ocupar esta información que ya tenemos. Entonces, a partir de esta única raíz, nosotros podemos encontrar a esta solución que le vamos a llamar y sub 1 de x, que es una solución de esta ecuación diferencial homogénea. Pero, como es una ecuación diferencial de segundo orden, nos falta otra solución. Esa otra solución, digamos, y2 de x, ¿cómo la vamos a buscar? La vamos a buscar de manera que sea linealmente independiente con esta que ya tenemos, pero que además
resuelva esta ecuación diferencial, en el sentido de que cuando la sustituyamos aquí en lugar de la y, todo esto de este lado nos tiene que dar 0 para que se cumpla esa identidad. Entonces, y sub 2 de x la vamos a buscar de la forma u de x por y sub 1 de x, que es la que ya tenemos. Para que sean linealmente independientes esta y1 y y2, esta función u de x tiene que ser diferente de una constante, porque si fuera una constante, entonces una sería múltiplo de la otra. Esta u de x va a ser, o tiene que ser, diferente de una constante. Bueno, entonces, si buscamos a y2 de esta forma, pues ya conocemos a y1, ¿verdad? Lo que nos falta es ver quién es esta función u de x. ¿Está bien? Entonces vamos a ver quién es esa u de x. Para eso, pues tenemos que ver qué relación debe cumplir esa u de x para que y2 sea solución de la ecuación diferencial. Es decir, tenemos que derivarla y sustituirla en la ecuación diferencial para ver qué es lo que obtenemos. Entonces, si y1 de x es igual a u por y1, entonces la derivada de y1 sería igual ¿a quién? A la derivada de este producto. Es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Esa es la primera derivada. Ahora, la segunda derivada de y sub 1 sería igual a derivar otra vez. Sería u por y1 bi'prima más u' por y1'. Ahí está la derivada de este primer término. Vamos a sumarle la derivada de este segundo. Sería u' por y1' más u bi' por y1. ¿Está bien? Entonces, con estas derivadas sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces, sustituyendo, tendríamos que a sub 2 por x cuadrada por la segunda derivada, que sería u y1 bi'prima más u' y1' más u' y1' más u bi'prima y1. Todo esto multiplicado por a2x cuadrada. Le vamos a sumar a sub 1 por x, a sub 1 por x, por la primera derivada. La primera derivada es u y1' más u' y1. ¿Está bien? Bueno, entonces tendríamos aquí a este segundo término, más a sub 0 por la función misma, pero la función es u por y1. Tendríamos u por y1. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Fíjense que aquí podríamos ocupar el hecho de que nosotros ya sabemos que la función y1 es solución de la ecuación diferencial. Entonces, este término que aparece aquí, este término de aquí y este término de aquí nos van a ayudar a aprovechar ese hecho. Fíjense que en cada uno de ellos aparece u como factor común. Entonces, vamos a factorizar a u. Tendríamos que u, que multiplica a sub 2 por x cuadrada por y1 bi'prima, más a sub 1x por y1'. Este término es este de aquí. Más a 0 por y1. Más a 0 por y1. Todo eso multiplica a u. Más, vamos a fijarnos en lo que nos queda. Ven que aquí podemos tener aquí como factor común a u'. Vamos a escribir. U' multiplica a ¿quién? En que entre esta y esta son 2 veces u' y y1'. ¿Está bien? Entonces, el factor quedaría 2 y1' por a2x cuadrada. Es 2 a2x cuadrada por y1'. Eso sería este, junto con este. Más
aquí debiera haber otro U', que es este. Quedaría U' que multiplica a A1 por X por Y1. Sería A1 por X por Y sub 1. Todo eso más, ¿quién? Aún no hemos puesto este de aquí. Sería más UB', que multiplica aquí a sub 2x cuadrada por y1. ¿Está bien? Y todo eso debe ser igual a 0. Debe ser igual a 0. Pero fíjense que en esta parte, todo esto que está entre paréntesis es igual a 0. ¿Por qué? Porque la función y1 de x es solución de la ecuación diferencial homogénea. ¿Ya? Esta y1 de x ya es solución de esta ecuación diferencial. Así es que cuando sustituyamos aquí en lugar de y pongamos a y1, todo eso nos va a dar 0. Por eso, este término que está aquí entre paréntesis es 0. Luego nos queda aquí, fíjense, nos queda una ecuación diferencial para u, que además es de segundo orden. Aquí aparece la segunda derivada de u. Todo lo que está entre paréntesis, esto que está aquí entre paréntesis, acá y acá, todo es conocido. Entonces, lo que sigue es encontrar o resolver esta ecuación diferencial para u. Es una ecuación diferencial de segundo orden que además podemos reducir usando el método de reducción de orden. Podemos reduc'ir a una ecuación diferencial de primer orden. Para ello hacemos un cambio de variable. Vamos a hacer omega, por ejemplo, igual a u'. Si omega es u', entonces omega' es igual a u'. ¿Está bien? Si esto es así, entonces esta ecuación quedaría como u', pero u' es omega, sería omega por 2a sub 2x cuadrada y1' más a sub 1 por x y1. Todo eso más ubi', pero ubi' es omega', que multiplica a A2 x cuadrada y1. Todo eso debe ser igual a 0. Es decir, tenemos una ecuación diferencial en donde la incógnita es omega, que además esta ecuación diferencial la podemos resolver, por ejemplo, mediante separación de variables. ¿Está bien? Una vez que encontremos a omega, regresamos aquí, sustituimos, y encontraríamos a u'. Pero si tenemos a u', entonces integramos en ambos lados con respecto a x y tendríamos a u, que es la que estamos buscando, ¿verdad? Acuérdense, y2, que es nuestra nueva solución linealmente independiente con esta y1, se busca como este producto. De esta búsqueda nos dimos a la tarea de ver qué relación guarda esta u de x con todas las demás variables o funciones que aparecen en la ecuación diferencial. Y llegamos, después de hacer algunas sustituciones, reducciones, llegamos a que esta u satisface que su derivada multiplicada por este, más su segunda derivada multiplicada por este término, tiene que ser igual a 0. Aquí hacemos un cambio de variable y nos lleva a que esa omega, que va a ser igual a u', debe satisfacer esta ecuación que está aquí. Pues a partir de esto, tendríamos que podemos resolver esta ecuación diferencial. Aquí vamos a encontrar a omega, luego la sustituiríamos aquí, y con eso tendríamos a u', y por lo tanto tendríamos a u. Con esa u la sustituimos aquí y ya terminamos. Porque esa nueva solución y2 va a ser linealmente independiente con esta y1 que ya está aquí.
Entonces, lo que vamos a ver ahora es encontrar a esa función omega. Voy a borrar por aquí. Acuérdense del cambio de variable que hicimos, porque lo vamos a ocupar después. Bueno, entonces, de esta ecuación diferencial, vean que la podemos resolver mediante separación de variables. Todo lo que tenga que ver con omega de un lado y con x del otro. Entonces, aquí quedaría la integral de omega, de 1 sobre omega, con respecto de omega, sería igual. Aquí en este término se pasó al otro lado, entonces sería menos la integral de todo esto entre esto que está aquí. O sea, 2 a sub 2x cuadrada y1' más a sub 1x y1 entre a sub 2x cuadrada y1. Todo esto con respecto a x. ¿Está bien? Vamos a ver a qué es igual esa integral. Por un lado, nosotros sabemos que esta integral nos va a dar el logaritmo natural de omega, ¿verdad? Esta integral es el logaritmo natural de omega. Y de este otro lado, esto será igual a menos la integral de ¿quién? El que aquí vamos a separar. Vamos a escribir una suma de dos cocientes. El primero es este entre este. Se va a ir a 2 porque esto es 1. Se va a x cuadrada porque esto es 1. Y aquí quedaría 2 y1'. Pero y1', ¿quién es? Es la derivada de x a la m. O sea, sería m por x a la m menos 1. ¿Bien? Este se fue con este porque nos dio 1. Este fue con este porque nos dio 1. Y aquí quedaría y1. Pero y1, ¿quién es? Es x a la m. ¿Está bien? Más este término de x sería un cociente, es este entre este, ¿verdad? Sería a sub 1 sobre a sub 2. Esta x se va a una x con una de aquí abajo y aquí queda x abajo. Se va y1 con este. Entonces tendríamos esto con respecto a x. ¿Está bien? Eso es igual a menos la integral de ¿quién? Aquí en este término quedaría x a la m aquí. Aquí quedaría x a la m por x a la menos 1. Se va x a la m y queda x a la menos 1 que se puede poner aquí abajo. Es decir, queda 1 sobre x aquí. Y aquí también hay 1 sobre x. Vamos a factorizar ese 1 sobre x y quedaría 1 sobre x que multiplica a 2m, ¿verdad? Más a sub 1 sobre a sub 2. De x. ¿Está bien? Y esto es igual a ¿quién? A menos la integral de 1 sobre x que multiplica a 2 por m. Pero 2 por m, fíjense que m es igual a este valor. Se va el 2 y nos queda a2 entre a2, que eso es 1, menos a1 sobre a2. Más este a1 sobre a2 que ya traíamos con respecto a x. Y esto nos queda, este término se va a ir, ¿verdad? Este y este pues son 0 y nos quedaría 1 multiplicado por esto. Es igual a menos la integral de 1 sobre x, eso es menos el logaritmo natural de x. ¿Está bien? Esta es una cadena de igualdades. El logaritmo de omega es igual a menos el logaritmo de x. Luego, aplicamos exponencial, ¿verdad?, en ambos lados y tendríamos que omega sería igual a la exponencial de menos el logaritmo. Pero por propiedades del logaritmo, este menos pasa aquí como exponente y quedaría 1 sobre x. ¿Está bien? Pero si omega es igual a 1 sobre x, entonces U' debe ser igual a 1 sobre x.
porque U' era omega. ¿Está bien? A 1 sobre X. Y de esta última, podemos encontrar a U. ¿Quién es U? Luego, U de X será tomar la integral en ambos lados, o sea, sería igual a la integral de 1 sobre X, que es el logaritmo natural de X. Y ya está. Logaritmo natural de X. ¿Verdad? Y era lo que estábamos buscando. Estábamos buscando precisamente la función U de X. Esa U de X es esta que se va a sustituir aquí. Y por lo tanto ya tendríamos quién sería la función Y2 de X. Y2 sería U de X, que va a ser el logaritmo natural de X, todo eso, multiplicado por la Y1 que ya teníamos, que era X a la M. ¿Está bien? Entonces, con esto logramos encontrar a dos soluciones, Y1 y Y2, de la ecuación diferencial. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos falta ahora? Ahora nos falta comprobar que efectivamente esta Y2 y esta Y1 son linealmente independientes. Para eso podemos ocupar el Gronskiano. Tendríamos el Gronskiano de Y1 de X, que en este caso es X a la M, con Y2 de X, que sería X a la M, por el logaritmo natural de X, y eso sería igual a, tomaremos el Gronskiano, sería X a la M, aquí pondríamos X a la M, logaritmo natural de X. Aquí pondríamos a la derivada de esta función, que sería M por X a la M menos 1. Aquí pondríamos a la derivada de esta función, es la primera, X a la M por la derivada de la segunda, que es 1 sobre X. ¿Verdad? 1 sobre X que se escribe como X a la M menos 1. ¿Verdad? Más el logaritmo de X por la derivada de esta, que sería M, X a la M menos 1 por el logaritmo natural de X. ¿Está bien? ¿Cuánto da este determinante? Esto sería igual a, este factor por este sería X a la 2M menos 1 más M por X a la 2M menos 1 por el logaritmo natural de X menos este por este, menos M por X a la M menos 1, a la 2M menos 1, perdón, este por el logaritmo natural de X. ¿Está bien? Pero entonces aquí vemos que este término se repite con este y además uno es inverso del otro. Es decir, este y este nos dan 0. De manera que el Gronskiano es igual a X a la 2M menos 1. Pero esto siempre es diferente de 0 para toda X que esté en algún intervalo y que no contenga, ¿quién? Al 0. ¿Verdad? Es decir, estas soluciones, Y1 y Y2, son linealmente independientes en cualquier intervalo y que no contenga el 0. Y por la definición de esta función que aparece aquí, la X que vamos a tomar siempre va a ser positiva, porque debe estar definido el logaritmo para ese valor de X. ¿Está bien? Entonces, para toda X en este intervalo, donde este intervalo no contiene ni el 0 ni a los números negativos. En ese intervalo vamos a poner que aquí está su contenido en R más. Inclusive pudiera ser igual a R. ¿Está bien? Con esto hemos demostrado que Y1 y Y2 son soluciones de la ecuación diferencial y además que son linealmente independientes. Por lo tanto, vamos a concluir. La solución general
es y de x igual a C1 por x a la única raíz más C2 por esa función y2 que sería x a la m por el logaritmo natural de x. Vamos a escribir. Esta sería la solución general de la ecuación diferencial homogénea de Cauchy-Euler para cuando tenemos raíces reales repetidas. Pero con esto terminamos la clase de hoy. Mañana vamos a revisar el caso en que tenemos raíces complejas y vamos a resolver algunos ejercicios.